Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Voy a dar lectura, oramos y empezamos con la exposición de la palabra de Dios. Bebé, please. Agua. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por lo tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor. Pero gracias porque tú eres nuestro pastor y a través de tu palabra nos pastoreas. Señor, yo confío en ti, Espíritu Santo. Y sé que el día de hoy puedes mostrarnos a través de este pasaje la belleza de Cristo, pero también puedes ayudarnos para vivir una vida cristiana que te da gloria. Así que yo confío en tu palabra, no en mis habilidades. Confío en tu evangelio y no en el poder que tiene el hombre. Y todo esto que sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje: Dios establece la autoridad. Dios establece la autoridad. Hermanos, aquellos que somos mexicanos, si algo sabemos de nuestro contexto, de nuestro país, que aquí en este país, México lindo y querido, si algo impera es la falta de respeto a la autoridad. Y mira, hermano, los datos lo demuestran. Hasta abril del 2026 van en nuestro país más de 100 policías asesinados, según El Economista. En el 2025, en los primeros meses de enero a marzo, fueron asesinados más de 50 políticos, según El Financiero. De hecho, esto se incrementa cuando son elecciones. Nuestra sociedad le cuesta, por estos datos, someterse a las autoridades y le cuesta respetar a las autoridades. No encuentran valor en ellas. Y la falta de sometimiento no solo es un problema para los incrédulos, sino que también es un problema para los creyentes. Porque a muchos de nosotros también nos cuesta respetar a las autoridades que nos rigen. De hecho, muchos de nosotros hablamos mal de ellos, los denigramos, los despreciamos, los menospreciamos. Pero ¿por qué hacemos esto? Y hacemos esto porque hay algo más profundo en nuestro corazón. Y lo que está revelando el menosprecio, el desprecio y el denigro a las autoridades es la rebeldía de nuestros corazones. Si algo nos cuesta a todos los seres humanos es estar sujetos a la autoridad. Así que si queremos, como iglesia, como el pueblo de Dios,
ser fieles a Dios en este tema, debemos considerar lo siguiente, y eso es lo que yo deseo que te lleves en tu corazón. Las autoridades son puestas por Dios, por lo tanto, sométete a ellas con gozo. Lo vuelvo a repetir, las autoridades son puestas por Dios, no por el hombre. Por lo tanto, sométete a ellas con gozo, hermano, con gozo. Pero sé que puede estar surgiendo una pregunta en muchos de ustedes, en sus mentes, y quizás puede ser algo así. ¿Por qué debo someterme a las autoridades si la mayoría de ellas están corrompidas? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué, pastor? Mire, ¿qué no ve a los políticos? Están corrompidos. ¿Me debo someter a ellos? Bueno, me voy a comprometer con mis 2 puntos de hoy a contestar esa pregunta. ¿Por qué debes, aunque ellos estén corrompidos, someterte a ellas? Y lo primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 4, que lo titulé de la siguiente manera. El que no se somete a las autoridades recibirá castigo. Entonces, ¿por qué te debes someter? Porque si no lo haces, vas a recibir castigo. Eso no lo digo yo, lo dice el texto y ahorita vamos a verlo. Pablo, dentro de los deberes como creyentes, está respetar las autoridades, como lo hablaba la semana pasada el pastor Armando. Y en esta sección, Pablo va a abordar este tema de las autoridades. Por eso en el versículo 1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Cuáles personas? Todas las que existen deben someterse a las autoridades que los gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. En otras palabras, Pablo está diciendo, todas las personas deben someterse a las autoridades porque toda autoridad proviene de Dios. No es que ellos se pusieron por sí mismos, no que ellos se levantaron un día y dijeron, hoy voy a ser gobernante. No, es porque Dios en su soberanía, en su providencia, está poniendo a cada una de las autoridades. Así que cada gobernante es Dios quien permitió que llegara a ese cargo. Dios es quien las constituyó a todas ellas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso Pablo demanda que todos los creyentes deben someterse a las autoridades gubernamentales. Y deben hacerlo debido a que cada autoridad proviene de Dios. Y este sometimiento no es un sometimiento a regañadientes, sino que es un sometimiento voluntario. ¿Y cuál es el ejemplo? Cuando Pablo en Efesios capítulo 5 le dice a las mujeres, sométanse a sus esposos como al Señor. Ahora Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, sométanse a las autoridades de manera voluntaria, porque al someterse a las autoridades, al Señor es a quien se están sometiendo. Por eso en el versículo 2 dice lo siguiente: por tanto, el que resiste a la autoridad, ¿a qué? Al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. En otras palabras, el que no se somete a las autoridades se está rebelando al orden puesto por Dios. Y estos que se rebelan recibirán condenación. Y miren, este juicio que habla Pablo aquí se debe a que Dios va a traer juicio sobre estas personas porque realmente su corazón se está revelando al diseño que Dios puso, al diseño que Dios hizo al levantar autoridades para regirnos constitucionalmente o regirlos a ellos contra lo establecido. Por eso, Pablo dice, los que hacen lo malo deben temer a las autoridades, pero los que hacen el bien recibirán elogio de ellas, pues los hombres en autoridad son siervos de Dios
y llevan la espada para castigar a los que hacen lo malo. Entonces, ¿quiénes son los responsables para castigarlos a ustedes si hacen lo malo? Es la autoridad puesta por Dios, porque ellos son sus servidores de Dios. Ahora, todo lo que Pablo dice en este pasaje, lo dice a una iglesia que estaba en Roma, siendo gobernada por un emperador tirano. De hecho, muchos dicen que quien estaba gobernando en ese entonces era Nerón. Y sabemos por la historia de la iglesia que Nerón fue un hombre que quemó a Roma y que trajo gran persecución sobre los creyentes. Y Pablo les está diciendo, sométanse a él. Hermano, esto es una locura. Esto es una locura. En otras palabras, la autoridad es puesta por Dios. Quien no se someta a ella, independientemente de cómo sean los gobernantes, va a recibir juicio. Por eso deben someterse. Hermanos, y cuando escuchamos este tipo de pasajes y lo contextualizamos a nuestros días, puede que nos cueste trabajo pensar el de someternos a nuestras autoridades gubernamentales, a nosotros también. Y quizás nuestra falta de sometimiento se derive del mal trabajo que muchos de nuestros gobernantes han hecho, ¿verdad que sí? Nos cueste trabajo por eso. Sin embargo, algo similar era lo que enfrentaba la iglesia de Roma. Su imperio estaba siendo gobernado por un emperador tirano, por un emperador incrédulo, por un emperador abusivo, y aún así Pablo les exhorta a someterse a él. Eso no es muy distinto a lo que nos está pasando a nosotros. Y sé que es difícil, porque desde que tengo yo uso de razón, no sé ustedes, yo tengo 39 años, pero me ha tocado varios presidentes de la República y muchos presidentes en lo personal a mí hasta el día de hoy han dejado que desear. Por ejemplo, Salinas de Gortari. ¿Qué pasó con él? La devaluación. Cedillo no hizo nada, su falta de acción. Fox y sus promesas incumplidas. ¿Lo recuerdan? Felipe Calderón, su escándalo. De hecho, acaban de meter a la cárcel en Estados Unidos a su jefe de seguridad porque era corrupto. Peña Nieto, sus escándalos de matrimonio, de enriquecimiento ilícito, sus departamentos. Andrés Manuel López Obrador y los problemas del huachicol que le están brincando. ¿No es Dios? ¿Se creyó Cristo y no es Cristo? ¿Qué está sucediendo? La presidenta actual, no me digan que ha hecho un excelente trabajo cuando no ha acabado con la inseguridad, apoya las ideologías de género que son contrarias al diseño bíblico. Hermanos, en lo personal, no recuerdo a un gobernante que valga la pena desde que tengo razón de uso yo. No sé ustedes. Es difícil, no es fácil. Pero nuestro sometimiento a la autoridad, hermanos, no depende de nuestras corrientes políticas. No depende si yo soy de izquierda, si yo soy de derecha. No, si yo soy del PRI, si yo soy del PAN, si yo soy de Morena. No depende de nuestras corrientes políticas. Nuestro sometimiento a la autoridad viene porque Dios lo puso. Nuestro sometimiento como creyentes es porque Dios así lo estableció, porque Dios los ha puesto para someternos. Nosotros, por consiguiente, debemos respetarlas, debemos someternos a ellas, porque eso refleja nuestro sometimiento a Dios, independientemente de tu corriente política, de mi corriente política. Pastor, ¿usted tiene una? Yo soy neutral, hermano. Yo prefiero tomar mis decisiones conforme a la palabra de Dios, no conforme a un partido político. Yo no soy ni del PRI ni del PAN, yo soy de Cristo y voy a analizar a cualquier candidato.
y me voy a adaptar a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que debemos apoyar lo que hacen los políticos. Con esto no estoy diciendo que debes apoyar las ideologías contrarias a la palabra de Dios. No, no debemos apoyarlos, debemos mantenernos firmes, porque nuestra lealtad no está al gobernante de la tierra, sino que está al Dios eterno que gobierna el universo. Así que si un gobernante promueve cosas contrarias a Dios, si un gobernante promueve cosas que van en contra de nuestros principios bíblicos y de la palabra, no debemos apoyarles. No debemos hacerlo porque nuestra lealtad es a Dios, no al partido político o al gobernante. Nuestros principios deben ser bíblicos, los que rigen nuestra vida, no la filosofía y tampoco la agenda de algún político. Ahora, hermanos, ¿cómo pasa esto? ¿Recuerdan a Daniel? Daniel no apoyó el decreto del rey. Sin embargo, esto le causó sufrimiento y no lo apoyó porque él lo que estaba haciendo era siendo fiel a Dios más que al rey. Sin embargo, esto le trajo sufrimiento, hermanos. Muchas veces, por no estar de acuerdo con la autoridad, vamos a tener que sufrir. Y quizás suframos rechazo, persecución por hacer lo correcto. Pero ¿sabes algo? Es mejor sufrir por nuestra sociedad. Es mejor sufrir por algún político que sufrir el castigo del Dios eterno. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué preferimos tú y yo? Por otro lado, debemos respetar a las autoridades porque son siervos de Dios. Muchos gobernantes desconocen esto, pero independientemente de su ignorancia, nosotros debemos obedecer a Dios porque Dios es quien lo respalda, porque es Dios quien nos puso en esa posición. Nuestro entendimiento ha sido alumbrado por medio del Evangelio para comprender que someternos a la autoridad significa glorificar a Dios, aunque ellos desconozcan eso por completo. Tú y yo ya entendemos. Tú y yo ya comprendemos, nuestro entendimiento ha sido abierto y ahora por medio de la palabra entendemos que debemos someternos, aunque ellos no lo reconozcan, aunque ellos no lo sepan, tú y yo debemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice para glorificar a nuestro gobernante eterno, Rey Supremo, Dios nuestro Señor. Así que si deseas vivir en paz, sométete a la autoridad. Ora por ella. Pídele a Dios que obre en sus corazones. Pídele a Dios que tengamos gobernantes que le teman. Pídele a Dios que estos gobernantes legislen leyes a favor de la familia. Pídele a Dios que estos gobernantes apoyen a las iglesias cristianas, apoyen el diseño de Dios que Dios estableció desde Génesis para el hombre y para la mujer. Pídele a Dios que nuestra sociedad también pueda involucrarse en el diseño bíblico. Pero mira, hermano, ¿cuántas veces de tu semana oras por tus gobernantes? Oh, pastor, pero es que yo me espero al domingo porque cada domingo lo hacemos. Está bien, pero seamos sinceros. ¿Quién de nosotros esta semana oró por nuestra presidenta? ¿Ves el punto? ¿Qué dice la Biblia? Si quieres tener días felices, ora por tus gobernantes. Si quieres vivir en paz, ora por ellos. ¿A quién se lo está demandando? ¿A los gobernantes o a la iglesia? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. Entonces, el no someterse a las autoridades
es un reflejo de la falta de sumisión a Dios. Lo vuelvo a repetir, el no someterse a las autoridades es un reflejo de la falta de sumisión a Dios. ¿Y por qué es un reflejo de eso? Porque fueron puestas por Él. Porque fueron puestas por Él. Así que si existe una estructura gubernamental, es porque Dios así la diseñó y la diseñó para su gloria. Así que cuando tú y yo denigramos a nuestras autoridades, reflejamos que en nuestros corazones hay rebeldía. Pero esta rebeldía no es simplemente a los gobernantes, esta rebeldía es a su diseño establecido. Es en contra de Él. No en contra de Morena, no en contra de fulano de tal, de peringano, de mingano. No, es en contra del diseño de Dios. Hermanos, Dios permite autoridades malas para traer juicio a una nación. Dios permite autoridades malas para traer juicio a una nación. O también Dios usa gobernantes impíos para cumplir su voluntad. Por lo tanto, sean buenas o malas nuestras autoridades, debemos someternos a ellas. O de lo contrario, podemos recibir castigo. Y este castigo es Dios quien lo ejecuta, ya sea por medio de las autoridades de este mundo o también cuando lleguemos ante su presencia. La raíz de este castigo que algunos pueden recibir no es simplemente la falta de sometimiento a la autoridad, es por la rebeldía de nuestros corazones. Hermanos, debemos someternos a la autoridad no solo por temor al castigo, sino también por nuestro testimonio. Y eso es lo segundo que habla mi sermón, respondiendo la pregunta, ¿por qué debo someterme a las autoridades si son corruptas? La primera es para que no recibas castigo. Lo segundo es porque al someterte a las autoridades, tu conciencia está tranquila ante Dios y los hombres. Por eso debes hacerlo, porque tu conciencia va a estar tranquila delante de Él. Y no solo delante de Él, sino también delante de los hombres que nos están observando. Por eso ahora Pablo va a decir que su sometimiento a las autoridades no solo debe estar basado por el temor a ser castigados, sino también por su libre conciencia. Por eso en el versículo 5 dice lo siguiente: por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también ¿por qué? Por causa de la conciencia. Lo que les dice en esta parte tiene que ver con algo interno, con sus corazones. Ellos ya sabían que el sometimiento era un mandato que glorificaba a Dios, y no hacerlo, su conciencia les dictaría que estaban desobedeciendo. Su conciencia les diría, ustedes están pecando en contra de Dios y esto va a traer intranquilidad a sus corazones y no les va a ayudar a estar en paz con Él. Por eso deben someterse para que su conciencia esté en armonía con su forma de vivir física. Por eso Pablo sigue diciendo lo siguiente en los versículos 4 en adelante, dice: pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, pues honor. Páguenle. ¿Qué significa esto? Bueno, el pago de sus impuestos es para que ellos reciban su sustento, ya que el deber de las autoridades es servirles a ustedes
ustedes porque son servidores de Dios. Así que paguen sus impuestos al que deban de pagarle impuestos. Al que deban de tener respeto reverente, tengan respeto reverente. Y al que deban honrar como se debe, hónrenlo porque son sus autoridades puestas por Dios. En otras palabras, sométanse y cumplan con sus obligaciones como ciudadanos para que su conciencia esté en paz delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Sin embargo, hermanos, para nosotros, someternos a las autoridades no solo es de gran testimonio para los que están afuera, para los que saben que somos creyentes, sino también es de alivio interno para nosotros. Y esto es así, ya que cuando obedecemos en este sentido del sometimiento a nuestra autoridad, nuestra conciencia descansa delante de Dios, porque no hay alguna cosa que nos condene. Y mira, déjame darte una ilustración de cómo trabaja la conciencia en este sentido. Imagina que vienes de una fiesta a las 12 o 1 de la mañana. No hay tráfico, las calles están completamente vacías. Sin embargo, llegas a un semáforo y te toca rojo. No hay nadie. Muchos nos ha pasado, se están riendo, ¿verdad? Digan la verdad. ¿Qué han hecho? En ese momento viene a tu mente un pensamiento. ¿Me paso el semáforo o espero a que se ponga verde? ¿Sabes qué es lo que va a suceder a continuación después de esa pregunta? Que tu conciencia te va a dictar qué hacer. Si decides frenar y esperar, seguramente es porque tu conciencia te dice que independientemente de la hora, lo correcto es obedecer, es esperar a que se ponga verde. ¿Pero por qué lo haces? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque reconocemos que la autoridad estableció esa norma. Pero no hacerlo, tu conciencia también te va a dictar, hiciste lo incorrecto, infringiste la ley, aunque nadie te observó. Hermanos, tu conciencia está tranquila en cuanto a tu sometimiento a la autoridad. ¿Qué te dicta tu conciencia en este momento? Y a veces quiero decir algo, no solamente nos sometemos a las autoridades, idolatramos a las autoridades. Y las idolatramos por encima del Dios que lo gobierna todo. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Tu sometimiento va más allá del sometimiento a Dios? Hermano, ¿somos ejemplo al mundo en este aspecto del sometimiento? ¿Qué diría el mundo si viera a los miembros de familia de fe en cuanto al sometimiento a su autoridad? ¿Qué pensarían de nosotros? Hermanos, nosotros como creyentes deberíamos de ser testimonio para el mundo. El mundo debe ver en nosotros que pagamos nuestros impuestos. Debe ver en nosotros que respetamos a nuestros gobernantes. De hecho, el mundo debe ver en nosotros que honramos el puesto que ellos desempeñan. Y esta honra no está derivada por el gran trabajo que hacen muchos de ellos, porque no hacen buen trabajo, sino que nuestra honra se deriva del hecho de que Dios los puso, de que son servidores de Dios, independientemente si ellos no lo saben. Fue Dios soberanamente quien los puso ahí. Así que debemos reconocer que Dios ha establecido
tres instituciones fundamentales en la tierra. Número uno, la familia. Número dos, el gobierno civil. Y número tres, la iglesia local. Así que en cada una de ellas ha levantado autoridades para que nosotros estemos sometidos, hermanos. Nuestro sometimiento, Dios puso autoridades para cuidarnos, por eso debemos someternos. Así que en el hogar, el padre es la autoridad. En el gobierno civil, el gobernante es la autoridad. Y en la iglesia, los pastores son la autoridad. Y esta es una autoridad delegada de parte de Dios. Así que mira, hermano, ¿qué te dice tu conciencia en cuanto a tu sometimiento en tu casa? Hijos, los que somos hijos y vivimos con nuestros padres aún, ¿están sujetos a sus padres? Si le preguntáramos a tu papá en cuanto a tu sujeción, ¿qué dirían ellos de ti? Esposas, ¿están sujetas a sus esposos? ¿Qué dirían sus esposos de ustedes? Esposos, ay, nos íbamos a salvar. No, no. Guau. Esposos, ¿están sujetos a Dios? ¿Estamos sujetos a Dios? Si le preguntáramos a tu esposa que en tu hogar estás reflejando ese sometimiento, ¿qué diría ella de ti o de mí? Pero mira, hermano, ¿qué te dice tu conciencia en cuanto al sometimiento a la autoridad en tu iglesia? Y empecemos por los pastores. ¿Cómo ven? Pastores de familia de fe, ¿estamos sujetos a Dios? ¿En verdad honramos esa autoridad? ¿Honramos que Cristo sea el gran pastor de familia de fe? ¿Estamos nosotros, nuestro corazón, sujetos como pastores en una autoridad que compartimos? Yo veo a Armando como mi pastor, veo a César como mi pastor, pero en mi corazón, ¿me someto a ellos? Esa es la gran pregunta. Y miren, hermanos, aquí quiero ser muy vulnerable. Yo como pastor, yo quiero pedirle perdón a mis pastores, porque muchas veces no me he sometido a ellos. Te pido perdón. Y le pido perdón a César, porque en mi corazón, aunque mis actos demuestren eso, a veces en mi corazón no lo hago. Y yo les pido perdón, porque la verdad es la verdad. Necesitamos ser honestos y vulnerables. Miembro, ¿estás sujeto a estos pastores imperfectos, con debilidades, pero estás sujeto a ellos? Porque esto no es un cuento que nos inventamos los pastores. Esto es un diseño de Dios para el hogar, para la iglesia. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o nos estamos rebelando en contra de su diseño? Hermanos, la rebeldía contra la autoridad es un reflejo de lo que Satanás hizo cuando se rebeló en contra de Dios. La falta de sometimiento revela nuestra incredulidad a la soberanía de Dios, porque nuestra rebelión demuestra que desconfiamos de que Dios tenga el control de lo que Él mismo ha establecido. Es como si Dios se le saliera de las manos la iglesia, el hogar, las naciones de la tierra y diría, ya no sé qué hacer con las autoridades. Híjole, se me están escapando de las manos. Hermanos, cuando tú y yo nos revelamos a cualquiera que sea en nuestro contexto la autoridad, lo que estamos haciendo es rebelarnos en contra de su soberanía porque estamos desconfiando de que Él tenga el control de nuestras autoridades.
La falta de sometimiento no solo atenta en contra de nuestra conciencia, sino que atenta en contra del orden de Dios. Hermanos, y si somos honestos, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Todos. Así que el respeto y el sometimiento a la autoridad no nacen de corazones rebeldes como los nuestros, sino de corazones transformados por medio del Evangelio. Así que, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para no someternos a lo que Dios ha establecido? ¿Quiénes somos tú y yo para revelarnos al diseño de Dios, a lo que Él ha dispuesto para el bien de nosotros, para el cuidado de nosotros, para pastorear nuestros corazones? Hermanos, Cristo no se va a aparecer para dirigirte. Cristo te ha puesto pastores para que te dirijan. El Señor no se va a aparecer para llevar a un buen puerto a México. Él ha puesto gobernantes para dirigirlo. Cuando tú y yo nos sometemos, es a Cristo que nos sometemos. Cuando tú y yo nos rebelamos, es a Dios que nos rebelamos. Hermano, mira a Cristo. Mira a Cristo, quien siendo el Rey del universo no se aferró a sus privilegios en el cielo, sino que vino y murió por los pecadores, pero vino para cumplir el plan de su Padre. Así que Él se sometió a su Padre en todo momento y nunca renegó ni se rebeló en contra del plan decretado por Dios. Así que, hermanos, ¿quiénes somos tú y yo para no someternos a nuestras autoridades si el mismo Cristo lo hizo? Lo hizo. El Rey del universo, el hombre más poderoso que ha venido al mundo, Él se sometió. Así que cada vez que a ti y a mí nos cueste someternos en cualquier contexto, recordemos que a Cristo, quien siendo hombre, se sometió no solo a la autoridad de su Padre, sino también a las autoridades de su tiempo. Él nunca se rebeló en contra de ellas, pero no se rebeló aunque ellas no lo merecían, aunque ellos eran malos, aunque ellos eran tiranos. De hecho, lo mataron. Sin embargo, él dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también en Juan, capítulo 6, versículo 38, él dijo algo así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, hermano, ahora tú y yo, por medio de Cristo, podemos hacer lo mismo. Podemos respetar a nuestras autoridades, podemos someternos a ellas para hacer la voluntad del Padre, así como Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, aunque nuestras autoridades no lo merezcan. Nuestra sujeción revela que estamos sujetos a Cristo, pero también revela que estamos sujetos a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. Así que debemos someternos de forma gozosa, de forma valiente, de forma orgullosa, no a regañadientes, no por obligación, sino que debemos someternos porque tenemos en el corazón un gran deseo de obedecer a Dios, así como Cristo lo hizo a su Padre. Hermano, y la buena noticia, ¿sabes qué es? Que ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita para someternos a las autoridades, para someternos a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios, independientemente de la maldad de todos los que nos rigen. Así que, hermano, ahora en Cristo podemos someternos a lo establecido por Dios para reflejar que estamos sometidos al señorío de Cristo. Hermanos, las autoridades son puestas por Dios, por lo tanto, sométete a ellas. Y quiero terminar con esto, como lo dije al principio.
El hecho de que vivamos en un país donde no se respeta la autoridad, hermanos, no nos da libertad para seguir ese ejemplo. No nos da la autoridad para hacer eso. Sino al contrario, como hijos de Dios, debemos de dar testimonio al mundo del sometimiento. Cuando tú y yo nos sometemos a nuestras autoridades, ¿sabes qué es lo que le estamos expresando al mundo? El evangelio de Cristo. Porque estamos haciendo lo mismo que el Hijo hizo, sometiéndonos al Padre, sometiéndonos a lo decretado de Dios, al diseño de Dios. Y a través de nuestra sujeción estamos demostrando que nuestro Dios y que nuestro Cristo son verdaderos. Son verdaderos. Así que es un ejemplo para los que están allá afuera. Nuestra motivación para someternos es que Dios así lo estableció. Y esto le da gloria, independientemente si nuestros gobernantes lo merecen o no lo merecen. Así que nuestra lealtad no es a los gobernantes, sino es a Dios, quien gobierna sobre todas las cosas. Por eso quiero terminar con esta cita que dice lo siguiente: toda autoridad en la tierra es derivada de Dios. Por lo tanto, honrarla es, en última instancia, honrarle a Dios. Hermanos, si tú y yo honramos a nuestras autoridades, es a Dios a quien honramos. Si tú y yo nos sometemos a las autoridades, estamos reflejando el señorío y que estamos sujetos a Cristo. Así que, hermanos, las autoridades son puestas por Dios, por lo tanto, sométete a ellas con gozo. Así que vamos a orar, hermanos, precisamente para esto, para que Dios nos ayude a ser creyentes que reflejan este sometimiento al mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan sabio, tan perfecto, que diseñaste un plan, un propósito a través de las autoridades establecidas, no solo para tener control y demostrar lo soberano que eres, sino también lo hiciste para el bien de nosotros, Señor. Aunque dentro de nuestro contexto o de otros contextos, nuestros gobernantes sean tiranos y se enriquezcan ilícitamente, Señor. Independientemente de eso, Padre, haz que nuestros corazones estén sometidos a todas aquellas autoridades que tú has puesto sobre nuestra vida. Pero ayúdanos a hacerlo con gozo. Ayúdanos a hacerlo con esperanza. Pero también si en medio de nosotros hay alguien que se revela en todas estas instituciones, en el gobierno, en la familia, en la iglesia, entonces se está revelando un corazón rebelde ante ti, Señor. Sálvalo, rescátalo, Padre. Que se arrepienta de sus pecados, que confíe en Cristo para que puedas tú ser su Señor y su corazón transformado sea entendido y pueda someterse a ti, Padre. Señor, ayúdanos para ser un reflejo del Evangelio en este tema. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.